Buenas tardes, en esta presentación continuamos abordando el capítulo número 7 y en esta oportunidad vamos a ver todo lo que es encéfalo y nervios craneales. El temario que abordaremos en esta clase es encéfalo, cerebro, tronco encefálico, cerebelo, áreas corticales e irrigación del encéfalo, nervios craneales, sistemas ventriculares y líquidos cefalorraquídeos. A partir de esta sección abordaremos encéfalo. Encéfalo. De acuerdo con su origen embriológico, el encéfalo se divide en tres partes. Prosencéfalo o encéfalo anterior, que se divide en cerebro y en diencéfalo, es decir, estructuras que están entre el encéfalo. El mesencéfalo o encéfalo medio, el rombencéfalo o encéfalo posterior, que se divide en protuberancia anular o puente de Barolio, bulbo raquídeo y cerebelo. Y cuando hablamos de tronco encefálico, decimos que es un término utilizado para nombrar la estructura que compone bulbo raquídeo, protuberancia anular y mesencéfalo. En esta imagen podemos observar las estructuras del cerebro, del encéfalo, que se lo llama el cerebro en sus dos hemisferios, derecho e izquierdo, diencéfalo, tronco encefálico o tallo encefálico, que se divide en mesencéfalo, puente de Barolio o protuberancia anular, bulbo raquídeo y cerebelo. Cerebro. Es la parte más grande del encéfalo y está ubicada en la fosa craneana anterior y media. Comprende dos hemisferios cerebrales que están conectados por una masa de sustancia blanca, el cuerpo calloso, y cada hemisferio presenta una corteza de sustancia gris y un centro de sustancia blanca, que a su vez contiene varias masas profundas de sustancia gris, como los ganglios basales y un ventrículo lateral. Si observamos en la imagen, podemos observar que tenemos una corteza conformada por sustancia gris y un centro compuesto por sustancia blanca. A su vez, la parte central que conforma los ganglios basales y los ventrículos también están compuestas por sustancia gris. Y cuando mencionamos fosas, decimos que el cerebro se ubica en una fosa anterior y en una fosa media. Estructuras externas de los hemisferios cerebrales. Hemisferios cerebrales. Se encuentran separados por una cisura sagital profunda en la línea media, denominada cisura longitudinal o interhemisférica del cerebro. En la región frontal y en la región occipital, la separación interhemisférica es completa y en la región central la cisura se extiende hasta las fibras del cuerpo calloso. Esta cisura interhemisférica divide al cerebro en un hemisferio derecho y en un hemisferio izquierdo. La corteza cerebral presenta circunvoluciones que están separadas entre sí
por surcos y cisuras, aumentando el área de la superficie de corteza. A estas estructuras que forman como pliegues en la masa encefálica se la denominan circunvoluciones. Sobre la base de cada una de las cisuras y de las circunvoluciones más constantes, el cerebro está dividido en 4 lóbulos: lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital y lóbulo temporal. Las cisuras que más se destacan son la cisura de Rolando, cisura de Silvio y la cisura occipito-parietal. Cisuras cerebrales. Son cavidades que se forman entre los lóbulos cerebrales para así formar las partes que componen a la corteza cerebral. El objetivo principal de crear más espacio entre la masa cerebral para acumular más fibras nerviosas. A continuación, vamos a desarrollar la cisura de Rolando, cisura de Silvio y cisura occipito-parietal o parieto-occipital. Cisura de Silvio. Se inicia en la parte inferior de la fosa silviana y se extiende hacia atrás separando entre sí los lóbulos frontal y temporal. Cisura de Silvio separa el lóbulo frontal del temporal. Caudalmente separa porciones del lóbulo parietal y del lóbulo temporal. Las porciones de los lóbulos frontal, parietal y temporal adyacentes a la cisura de Silvio, que tapizan la región insular, se llaman porciones operculares. Cisura de Rolando. Es un surco prominente que se dirige desde el borde superior del hemisferio hacia abajo y adelante, en dirección hacia la cisura lateral. En general no se prolonga en la cara medial del hemisferio. Sus profundidades determinan el límite entre el lóbulo frontal y el lóbulo parietal. Cisura parieto-occipital. Se inicia en el borde superior medial del hemisferio 5 centímetros por delante del polo occipital. Se dirige hacia abajo y adelante sobre la superficie medial para cubrir la cisura calcárea. Divide el lóbulo occipital de los parietales. Si podemos ver en la imagen, cisura parieto-occipital que divide el lóbulo parietal del lóbulo occipital. Cisura calcárea. Se halla sobre la superficie medial del hemisferio. Comienza bajo el extremo posterior del cuerpo calloso y se arquea hacia arriba y atrás para alcanzar el polo occipital donde se detiene. Si observamos en la imagen, este es el cuerpo calloso, donde inicia la cisura calcárea, se arquea hacia arriba y hacia abajo hasta alcanzar el polo occipital. Esta cisura se une en un ángulo agudo con la cisura parieto-occipital. Al cerebro para su estudio se lo divide en superficie superolateral del hemisferio y a su vez tenemos la subdivisión en lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal, lóbulo occipital y la ínsula, superficie medial del hemisferio
y superficie inferior del hemisferio. Superficie superolateral del hemisferio. La corteza cerebral está dividida en varias estructuras que se conocen como lóbulos cerebrales. En la corteza existen 5 lóbulos diferentes, denominados lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital, lóbulo temporal y la ínsula. Cada uno de ellos presenta una estructura determinada que se encarga de desempeñar actividades y funciones distintas, aunque muchas son compartidas. Los lóbulos cerebrales se encuentran simétricamente organizados en los dos hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo. Lóbulo frontal. Es el lóbulo de mayor superficie, se extiende desde la cisura de Rolando hasta el polo frontal. Su límite inferior está determinado por la cisura de Silvio. La convexidad está dividida en 3 surcos y en 4 circunvoluciones. Lóbulo parietal. Ocupa el área situada por detrás de la cisura de Rolando y por arriba de la cisura de Silvio y se extiende hacia atrás hasta la cisura parieto-occipital. La superficie lateral del lóbulo parietal está dividida por 2 surcos y 3 circunvoluciones. Lóbulo temporal. Se encuentra por debajo de la cisura de Silvio y su superficie presenta circunvoluciones. Lóbulo occipital. Descansa sobre la tienda del cerebelo. Su límite rostral es la cisura parieto-occipital. La superficie lateral presenta circunvoluciones occipitales irregulares que están separadas en grupos por un surco occipital lateral más constante. Ínsula. Es la región ubicada en la profundidad de la cisura de Silvio que solo puede observarse al separar el lóbulo temporal del lóbulo frontal. Las regiones operculares, temporal, frontal y parietal cubren la ínsula. Superficie medial del hemisferio. Los lóbulos frontal, parietal, temporal y occipital presentan una cara media. Como observamos en la imagen, a partir de un corte sagital del cerebro se la puede identificar, donde se destacan estructuras importantes de sustancias blancas que interconectan ambos hemisferios como el cuerpo calloso. También se encuentran otras estructuras menores como la comisura anterior y la comisura posterior. Superficie inferior del hemisferio. La cara inferior del hemisferio posee 2 partes. Una parte posterior mayor que incluye las caras inferiores de los lóbulos temporal y occipital, y una porción menor representada por la cara orbitaria del lóbulo frontal. La cara inferior del lóbulo occipital y la parte posterior del lóbulo temporal se ubica sobre la tienda del cerebelo, mientras que las partes rostrales del lóbulo temporal asientan en la fosa media. Estructura interna de los hemisferios cerebrales. Sustancia blanca. Las fibras mielínicas de la sustancia blanca son de 3 tipos.
Fibras comisurales. Vinculan las regiones corticales de ambos hemisferios, derecho e izquierdo, es decir, interconexión entre un hemisferio y el otro. Pertenecen a este grupo el cuerpo calloso, la comisura anterior, la comisura posterior, el fornix y la comisura avenular. Las fibras de asociación interconectan regiones corticales de un mismo hemisferio. Y las fibras de proyección son las fibras aferentes y eferentes que pasan hacia el tronco encefálico y la médula espinal, y desde estos hacia la corteza cerebral, transitando entre los núcleos basales. Permiten la interconexión entre el cerebro y la médula espinal. Sustancia gris. Los ganglios basales son masas de sustancia gris localizadas dentro de cada hemisferio cerebral. Cuerpo estriado. Se ubica por fuera del tálamo. Está formado por el núcleo caudado y el núcleo lenticular, que están separados por el brazo anterior de la cápsula interna. El núcleo caudado es una masa con forma de C, la que se puede observar en la imagen inferior de color verde, íntimamente vinculada al ventrículo lateral. Consta de una cabeza, un cuerpo y una cola. El núcleo lenticular tiene forma de cuña y se encuentra entre las cápsulas internas y externas. Una lámina de sustancia blanca divide el núcleo lenticular en una porción externa más oscura, el putamen, una porción interna más clara, el globo pálido lateral, y el globo pálido medial. Otra estructura conformada por sustancia gris es el núcleo amigdalino. Se ubica en la parte dorsomedial del lóbulo temporal, por debajo del uncus. Está fusionado con la punta de la cola del núcleo caudado. A través de sus conexiones pueden influir en las respuestas del cuerpo a los cambios ambientales. Por ejemplo, en la sensación de miedo puede modificar la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el color de la piel y la frecuencia respiratoria. El claustro o antemuro es una delgada masa que está separada del núcleo lenticular por una cápsula externa y se desconoce su función. En esta imagen podemos observar las estructuras que conforman los ganglios basales. Núcleo caudado, conformado por la cabeza, el cuerpo y la cola. El núcleo lenticular y el núcleo amigdalino. Funciones de los ganglios basales. Estos núcleos están unidos entre sí y conectados con diferentes partes del sistema nervioso. Los núcleos basales ayudan en la regulación del movimiento voluntario. Los trastornos son de dos tipos generales. Los trastornos hipercinéticos son aquellos en los cuales existen movimientos excesivos y anormales, como los que se observan en la carea, atetosis y el balismo, y los trastornos hipocinéticos son aquellos en los cuales se registra ausencia o lentitud de movimientos
como es la enfermedad de Parkinson. Diencéfalo. Es una región del cerebro anterior conectada con el cerebro medio, parte del tronco encefálico y el cerebro. El tálamo forma la mayor parte del diencéfalo, consta de dos masas simétricas en forma ovoidea con neuronas que irradian a través de la corteza central. Consta de 4 partes principales: el tálamo, el hipotálamo, el epitálamo y el subtálamo. Tálamo. Masa ovoidea de sustancia gris situada en cada lado del tercer ventrículo. En el 80% de sus casos, su cara medial se fusiona con el tálamo opuesto mediante la conexión intertalámica. Puede considerarse como el principal mecanismo de interacción y modulación del neuroeje, sistema nervioso central. Es un centro de integración de gran importancia que recibe las señales sensoriales y donde las señales motoras de salida pasan hacia y desde la corteza cerebral. Todas las entradas sensoriales van al cerebro, excepto las olfativas, que se asocian con núcleos individuales, grupos de células nerviosas del tálamo. Subtálamo. Se localiza entre el tálamo y el mesencéfalo. El núcleo subtalámico posee la forma de una lente biconvexa. Sus neuronas son excitatorias y tienen importantes conexiones con el globo pálido de los ganglios basales, por lo que participa en el control de los movimientos. Esta región es atravesada por sistemas de fibras que se dirigen a los núcleos talámicos. Las lentes del subtálamo provocan movimientos involuntarios, súbitos y forzados en una extremidad contralateral. Epitálamo. Comprende los núcleos avenulares con sus conexiones y la glándula pineal. Cuando hablamos de núcleos avenulares, son dos pequeñas masas grises que forman eminencias triangulares en la cara dorsomedial del tálamo. Son centros para la integración de las vías olfatorias, viscerales y somáticas. La glándula pineal es un cuerpo pequeño de forma cónica adherido al techo del tercer ventrículo en la región de la comisura posterior. Desde el punto de vista funcional, la glándula pineal es capaz de influir en las actividades de la hipófisis, los islotes de Langerhans del páncreas, las glándulas paratiroides, las glándulas suprarrenales y las gónadas. Las secreciones pineales son serotonina, noradrenalina, melatonina, pero además contienen concentraciones de péptidos hipotalámicos como la hormona liberadora de la tirotropina, hormona luteinizante y la somatostatina. Hipotálamo, estructura que contiene la glándula pineal o hipófisis. Se extiende desde la región del quiasma óptico hasta el borde caudal de los cuerpos mamilares. Se localiza por debajo del tálamo, es decir, en la parte central o medial del cerebro. El hipotálamo y las estructuras adyacentes están vinculadas a todas las actividades viscerales. Es el principal centro cortical para la regulación de las actividades simpáticas y parasimpáticas. Controla e integra las funciones del sistema nervioso autónomo y el sistema endocrino, manteniendo la homeostasis del organismo. Participa en actividades como la regulación de la temperatura corporal, el equilibrio hídrico, la ingesta de alimentos,
el comportamiento sexual, el sueño, la conducta y las emociones. En esta imagen podemos observar las estructuras que conforman al diencéfalo. Tálamo es la parte más grande o que conforma la parte más grande del diencéfalo, y en la parte central podemos observar la adhesión intertalámica. Hacia la parte posterior encontramos el epitálamo y podemos observar el núcleo avenular y la glándula pituitaria. Hacia abajo se encuentra el subtálamo, no identificado en esta imagen. Y hacia la parte inferior encontramos el hipotálamo, conformado por cuerpos mamilares, quiasma óptico e hipófisis. Tronco encefálico. Está constituido por el mesencéfalo, protuberancia anular o puente de Barolio y el bulbo raquídeo. Ocupa la fosa posterior del cráneo, tiene la forma de un tallo y une la médula espinal con el prosencéfalo. Si observamos la imagen, esta estructura conforma al tronco o tallo encefálico. La primera porción es el mesencéfalo, la segunda puente de Barolio o protuberancia anular y la tercera bulbo raquídeo. El tronco encefálico desempeña tres funciones. Sirve como conducto para los trayectos ascendentes y descendentes que conectan la médula con los centros superiores y del prosencéfalo. Alojan centros reflejos importantes asociados con el control de la respiración, el sistema circulatorio y la conciencia, y contiene los núcleos de los nervios craneanos del 3 al 12. En esta imagen podemos observar el tronco tallo encefálico desde su parte anterior, en donde encontramos hacia arriba el cerebro, hacia abajo se continúa con la médula espinal y hacia la parte posterior, hacia atrás, encontramos el cerebelo. El tronco encefálico, como dijimos anteriormente, se divide en tres estructuras. La primera es mesencéfalo o pedúnculos cerebrales. La segunda es puente de Barolio o protuberancia anular. Y la tercera es el bulbo raquídeo. Mesencéfalo. Es el segmento más pequeño y menos diferenciado del tronco. Mide 2 centímetros de longitud y relaciona la protuberancia anular y el cerebelo con el prosencéfalo. Está atravesado por el acueducto cerebral de Silvio, que une las cavidades del tercer y cuarto ventrículo. Sobre la cara anterior se ubican los pies de los pedúnculos cerebrales separados por la fosa interpeduncular. De la pared medial de estos pedúnculos salen a cada lado el nervio oculomotor y motor ocular común tercer par craneal. En esta imagen podemos observar los pies del pedúnculo cerebral y la fosa interpeduncular, como así también ambos nervios oculomotor. Sobre la cara posterior del mesencéfalo se encuentran los tubérculos cuadrigéminos. Son 4 eminencias redondeadas, 2 superiores y 2 inferiores. Las 2 superiores
reciben impulsos de las vías visuales e intervienen en los reflejos visuales. Y las dos inferiores transmiten impulsos auditivos hacia los núcleos talámicos. En la línea media emergen los nervios trocleares o patéticos, representando el cuarto par craneal. Protuberancia. Está situada por delante del cerebelo, conectada el mesencéfalo con el bulbo raquídeo y relaciona los hemisferios cerebelosos derecho e izquierdo. Hemisferios cerebelosos derechos e izquierdos. La cara anterior presenta fibras transversales que constituyen el pedúnculo cerebelar medio. El mayor de los tres. En la línea media se halla un surco basilar donde asienta la arteria homónima. Sobre la cara anterolateral emergen a cada lado el nervio trigémino, quinto par craneal, con sus raíces motoras y sensitivas. Del surco bulbo protuberencial salen de adentro hacia afuera los nervios abducen o motor ocular externo, sexto par craneal, el nervio facial o séptimo par craneal y el nervio vestíbulo coclear, octavo par craneal. Estos dos últimos, es decir, el facial y el vestíbulo coclear, penetran en la cara lateral de la protuberancia en el ángulo pontocerebeloso, formando por una unión de la protuberancia entre el bulbo y el cerebelo. La cara posterior de la protuberancia compone la mitad superior del piso del cuarto ventrículo. Está limitada hacia afuera por los pedúnculos cerebelosos y está dividida en mitades por el surco mediano. La función que ejerce es la encargada del aparato masticador, de los músculos de la mímica, de los movimientos oculares y de la sensibilidad de la cara. También actúa en la regulación de los movimientos automáticos voluntarios. Bulbo raquídeo. Es una estructura de forma cónica que conecta la protuberancia anular con la médula espinal. La unión se establece en el origen de las raíces anteriores y posteriores del primer nervio cervical a nivel del agujero occipital. En su cara anterior del bulbo presenta una cisura mediana anterior a cada lado. Las pirámides vulvares, que son haces de fibras nerviosas corticoespinales, que se aúsan en su extremo inferior, donde la mayoría de las fibras descendentes cruzan al lado opuesto y forman lo que se llama la decusación de las pirámides. En posición lateral se encuentran las olivas del lado derecho e izquierdo. En el surco que se encuentra entre las pirámides y la oliva
emergen las raíces del nervio hipogloso o 12 par craneal. Por detrás de las olivas se localizan los pedúnculos cerebelosos inferiores que unen el bulbo con el cerebelo. Del surco que separan ambas estructuras surgen las raíces de los nervios glosofaringeo, o 9 par craneal, y el nervio vago o 10º par craneal. Y de las raíces craneales nace el nervio accesorio o espinal en su raíz espinal y craneal, que es el 11 par craneal. La cara posterior de la mitad superior del bulbo raquídeo constituye la parte inferior del piso del cuarto ventrículo. La mitad inferior se continúa con la médula y presenta un surco mediano posterior. Función. El bulbo, por los núcleos de los pares craneanos que poseen, participa en la regulación de las funciones vitales como controlar el aparato cardiovascular, el aparato respiratorio, el centro del vómito e interviene en los movimientos de la faringe, laringe y lengua. En esta imagen se deja presentada la estructura del tronco o tallo encefálico con la composición del mesencéfalo, puente de Barolio y bulbo raquídeo, y los nervios que nacen de cada una de las raíces de la estructura. Entonces, del mesencéfalo nace el tercer par, nervio oculomotor, y el cuarto par, el nervio patético. Del puente de Barolio nace el quinto par o nervio trigémino, el octavo par o nervio vestibular, el séptimo par o nervio facial, y del bulbo raquídeo nacen el séptimo par craneal, nervio abducen, el noveno, nervio glosofaringeo, el 10º, nervio vago o neumogástrico, el 12º, nervio hipogloso, y el 11º, nervio accesorio. Cerebelo. Ocupa gran parte de la fosa craneana posterior y está cubierto por la tienda del cerebelo. Se ubica por detrás del cuarto ventrículo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Posee una porción central, el vermis, que une los hemisferios cerebelosos, derecho e izquierdo. Está conectado con el mesencéfalo por los pedúnculos cerebelosos superiores, con la protuberancia anular por los pedúnculos cerebelosos medios y con el bulbo raquídeo por los pedúnculos cerebelosos inferiores. El cerebelo está dividido en 3 lóbulos principales: anterior, medio o posterior y flóculo nodular.
La estructura interna del cerebelo está constituida por un manto cortical gris, denominado corteza, y un centro medular de sustancia blanca que contiene núcleos de sustancia gris. La corteza es una lámina con numerosas folias. Estas líneas que se pueden observar en la imagen, y en un corte sagital se observa el aspecto arborescente que adquieren las folias y ha dado lugar a la denominación del árbol de la vida. Áreas funcionales de la corteza cerebelosa. La corteza vermicular incluye en los movimientos del eje mayor del cuerpo, cuello, hombro, tronco, abdomen y caderas. Se relaciona espacialmente con el control de la postura, el tono muscular, la locomoción y el equilibrio del cuerpo. La zona paravermicular controla los movimientos de las partes distales de las extremidades, manos y pies. Se vincula a mecanismos que favorecen el tono muscular flexor homolateral. La zona lateral se relaciona con la coordinación de la actividad motora somática homolateral. En conjunto, puede decirse que la función del cerebelo es coordinar por medio de una acción sinérgica toda la actividad muscular refleja y voluntaria, de modo que regula el tono muscular mediante la postura corporal normal y permite la deambulación de manera eficiente, automática y sin esfuerzo. Su lesión origina trastornos homolaterales de cada hemisferio, ya que están conectados a través de fibras nerviosas con el mismo lado corporal. La difusión cerebelosa se caracteriza por hipotonía, cambios posturales y alteración de la marcha, trastornos del movimiento voluntarios, ataxia, trastornos en los reflejos, trastornos del movimiento ocular y trastornos del habla, disartria. Irrigación del encéfalo. El encéfalo está vascularizado por las carótidas internas y por las arterias vertebrales. Estas y sus ramas se anastomosan sobre la superficie inferior del encéfalo y conforman el polígono de Willis. Arteria carótida interna. Se inicia en la bifurcación de la arteria carótida común o primitiva, donde por lo general se encuentra una dilatación llamada seno carotidio. La arteria carótida interna se puede dividir en 4 segmentos: cervical, intrapetroso, intracavernoso y cerebral o supraclinoideo. Arteria cerebral. El segmento cerebral comienza cuando la arteria sale del seno cavernoso y pasa medial a la apófisis clinoides anterior, perforando la dura madre. Entra en el espacio subaracnoideo, atravesando la aracnoides y gira hacia atrás y arriba. Este segmento da origen a todas las ramas importantes. La arteria oftálmica, que nace cuando la arteria carótida interna sale del seno cavernoso. La arteria comunicante posterior
Es un vaso pequeño que se origina cerca de la bifurcación terminal de la arteria carótida interna y se anastomosa con la arteria cerebral posterior para formar parte del polígono de Willis. Arteria coroidea anterior. Es una rama pequeña que se origina de la arteria coronaria distal a la comunicante posterior. Arteria cerebral anterior es la rama terminal más pequeña de la arteria carótida interna. Se dirige hacia adelante y medialmente por encima del segundo par craneal y entra en la cisura interhemisférica. Aquí se une con la arteria homónima contralateral por medio de la arteria comunicante anterior. La arteria cerebral media o silviana es la continuación directa de la arteria carótida interna y es la rama cerebral de mayor calibre y complejidad. Arteria vertebral, izquierda y derecha. Se origina en la primera parte de la arteria subclavia y asciende por el cuello a través de los agujeros de la apófisis transversa de las 6 vértebras cervicales superiores. Ingresa en la fosa posterior a través del agujero occipital y perfora la dura madre y la aracnoides para entrar en el espacio subaracnoideo. Transita por la cara anterolateral del bulbo y en el extremo inferior de la protuberancia se une con la arteria homónima opuesta y forma la arteria basilar. Arteria basilar. Las ramas de la porción craneal son las ramas meníngeas, que irrigan las meninges, la arteria espinal posterior, que pueden nacer de la arteria vertebral o de la arteria cerebelosa posterior-inferior, la arteria espinal anterior nace de la unión de las dos ramas emitidas por cada arteria vertebral, la arteria cerebelosa posterior-inferior, que es la rama más grande de la arteria vertebral, y las arterias vulvares. Arteria basilar. Nace por la unión de las dos arterias vertebrales, asciende sobre la cara anterior de la protuberancia y en su borde superior se divide en las dos arterias cerebrales posteriores. Sus ramas son arterias pontíneas, que nacen de la arteria basilar, arterias laberínticas, que a veces nacen de la arteria cerebelosa anteroinferior, arteria cerebelosa anteroinferior, que es el vaso mayor que emerge de la arteria basilar, arteria cerebelosa superior, que nace cerca de la terminación de la arteria basilar, y la arteria cerebelosa posterior, que se curva lateralmente y se une
con la rama comunicante posterior de la arteria carótida interna. Polígono de Willis. El círculo arterial cerebral o polígono de Willis se localiza en la base del encéfalo y rodea el quiasma óptico y la región interpeduncular. Está constituido por la anastomosis entre las arterias carótida interna y las arterias vertebral. Comprende las arterias comunicantes anterior, posterior y las porciones proximales de las arterias cerebrales anterior, media y posterior. El polígono de Willis permite que la sangre que ingresa por los 4 troncos arteriales se distribuya en ambos hemisferios cerebrales a través de las ramas central y corticales. Esta imagen es una síntesis de lo que veníamos mencionando anteriormente y le dejamos la estructura del polígono de Willis con cada una de sus ramas que irriga al encéfalo. Senos venosos. Los senos venosos se ubican entre las capas de la dura madre. Están revestidos por endotelio, sus paredes carecen de tejido muscular y no contienen válvulas, es decir, que son avalvulares. Las venas emisarias avalvulares conectan los senos venosos con las venas diploicas del cráneo y las venas del cuero cabelludo. Los senos que drenan en dirección superior y posterior convergen cerca de la protuberancia occipital interna y forman la confluencia sinusal denominada prensa de Erófilo. El seno sagital superior ocupa el borde fino superior de la hoz del cerebro y se extiende desde el agujero ciego hasta la confluencia. Recibe las venas cerebrales superiores, se dilata en dirección caudal y contiene lagos venosos. Variable el número y tamaño, que poseen numerosas vellosidades aracnoideas y granulares. El seno sagital inferior corre a lo largo del borde fijo inferior de la hoz del cerebro, se une a la vena de Galeno en el margen libre de la tienda del cerebelo y constituye el seno recto que desemboca en la confluencia. Los senos transversos se originan en la confluencia sinusal o confluencia del seno, pasa en dirección lateral y hacia adelante y en la unión occipito-petrosa giran y prosiguen como senos sigmoideos. Los senos transversos en su recorrido reciben los senos petrosos superiores, las venas cerebrales y cerebelosas inferiores y las venas diploicas. Los senos sigmoideos giran, rodean la porción mastoidea del hueso temporal y desaguan en las venas yugulares internas. El seno occipital es pequeño, se localiza en el margen adherido a la hoz del cerebelo, comienza cerca del agujero occipital, cerca
donde comunica con las venas vertebrales y drena en la confluencia de los senos. Seno petroso superior y seno petroso inferior. Son pequeños y se localizan en los márgenes respectivos de la porción petrosa del hueso temporal. Cada seno superior drena en el seno cavernoso y cada seno inferior desagua el seno cavernoso en el bulbo de la vena yugular interna. Los senos cavernosos se sitúan en la fosa media a cada lado del cuerpo del esfenoides. Los dos senos se comunican entre sí por medio de los senos intracavernosos anterior y posterior. Las tributarias son las venas oftálmicas, superior e inferior, las venas cerebrales inferiores, el seno esfenoparietal y la vena central de la retina. El seno cavernoso drena por atrás del seno petroso superior e inferior y por debajo del plexo venoso pterigoideo. Venas cerebrales. Son delgadas, no tienen válvulas y se vacían en los senos venosos durales. Constituyen dos grupos, las superficiales y las profundas, que están interconectadas por numerosos canales anastomóticos. Venas superficiales cerebrales. Se unen en la corteza y la sustancia blanca subcortical, se anastomosan libremente en la pía madre y forman las grandes venas. Ellas son las venas cerebrales superiores, que desaguan en el seno sagital superior, las venas cerebrales inferiores, que vacían su contenido en los senos basales, cavernosos, petrosos y transversos, y las venas cerebral media superficial, que reciben ramas anastomóticas. Las más constantes son la anastomótica superior de Trolar y la anastomótica inferior de Lave. Venas profundas cerebrales. Las más importantes son las venas cerebrales internas, son dos, se unen por debajo del rodete del cuerpo calloso para formar la vena central mayor de Galeno. Cada vena cerebral interna recibe las venas tálamo estriada, coroidea, septal, epitalámica y ventricular lateral. La vena basal de Rosenbach, en ellas desembocan la vena cerebral anterior, cerebral media profunda y las estriadas inferiores. La vena cerebral mayor de Galeno se vacía en el seno recto, recibe las venas cerebrales internas, las venas basales, occipitares y las venas callosas posterior. Áreas corticales del cerebro. Áreas del lóbulo frontal.
Área motora primaria o 4 de Brodmann envía la información motora al lado contrario del hemisferio, permite la decisión de moverse. Área premotora o suplementaria, 6 de Brodmann, permite la integración de información al moverse, intensidad, dirección, fuerza, y también participa en la anticipación y planeación motora. Área prefrontal, conducta y personalidad, planificación, memoria de trabajo, atención y funciones ejecutivas. Área de Broca o 44-45 de Brodmann, área motor del lenguaje. Áreas del lóbulo parietal. Corteza somatosensorial primaria, agudeza táctil o discriminar diferentes estímulos sensitivos. Área de asociación somatosensorial o secundaria, relaciona la información sensitiva obtenida, memoria, reconocimiento de objetos o estímulos, experiencias pasadas. Área del gusto, representación cortical en la ínsula. Área de asociación parietal, se integra sensaciones somáticas y visuales, crítica para la asociación y conciencia de uno mismo, información de posición de objetos, personas y de uno mismo. Áreas del lóbulo temporal. Área auditiva primaria, recibe información auditiva ipsicontralateral. Área de asociación auditiva o secundaria, interpreta los sonidos, los reconoce. Una lesión en esta zona permite escuchar los sonidos normalmente, pero no reconocerlos. Área de Wernicke o 22 de Brodmann, permite la comprensión del lenguaje leído, escrito, hablado y de señas. Y área de asociación temporal, en la superficie medial reconoce visualmente objetos o caras. En la superficie lateral, reconocimiento de patrones del lenguaje. Áreas del lóbulo occipital. Área visual primaria o 17 de Brodmann, permite radiaciones ópticas a la corteza, información del lado contralateral. Y el área de asociación visual o secundaria, 18 y 19 de Brodmann, permite la relación y reconocer la información visual. A partir de esta sección vamos a ver nervios craneales. Nervios craneales. Los pares craneanos son 12, con excepción del 1 y 2, que corresponden a la vía óptica y oftálmica. Los nervios nacen del tronco encefálico, emergen a través de los agujeros y fisuras del cráneo y se distribuyen en los distintos territorios asignados. Poseen núcleos centrales, motores sensitivos o ambos, dentro del encéfalo y las fibras nerviosas periféricas que se originan en el encéfalo y dejan el cráneo para dirigirse a sus órganos efectores o sensitivos.
De esto se deduce que los nervios tienen un origen real, donde realmente nacen, y un origen aparente, donde se los ve salir. El tronco de los nervios periféricos, tanto craneanos como espinales, están rodeados por una vaina de tejido conectivo denso denominado epineuro. Dentro de esta vaina se encuentran haces de fibras nerviosas rodeadas en formas independientes por una vaina de tejido conectivo llamada perineuro. Entre las fibras individuales existe un tejido delicado y denso denominado endoneurio. Y la función que ejerce estas vainas conectivas es sostener las fibras nerviosas, sus vasos sanguíneos y los vasos linfáticos asociados. Nervio olfatorio o primer par craneal. Se origina en la mucosa olfatoria, cruza los agujeros de la lámina cribosa del etmoides y termina en el bulbo olfatorio. Es un nervio puramente sensorial y su función es la olfacción. Nervio óptico o segundo par craneal. Se origina en las fibras que provienen de la retina, cruzan el agujero óptico de la órbita y termina en el quiasma óptico. Es un nervio sensorial y su función es la visión. Nervio motor ocular común o tercer par craneal. Es un nervio mixto, aunque principalmente motor. La función motora somática permite el movimiento del parpadeo y de determinados movimientos del globo ocular. La actividad motora parasimpática condiciona la acomodación del cristalino y la constricción de la pupila o miosis. Nervio patético o cuarto par craneal es un nervio mixto, aunque principalmente motor, cuya función motora permite el movimiento del globo ocular. Nervio trigémino o quinto par craneal es un nervio mixto. La porción sensitiva transmite las sensaciones del tacto, dolor, temperatura, proposición de la cara, y la porción motora inerva los músculos de la masticación. Nervio motor ocular externo o sexto par craneal es un nervio mixto, aunque principalmente motor, cuya función motora permite los movimientos del globo ocular. Nervio facial o séptimo par craneal es un nervio mixto. La porción sensitiva transporta la sensibilidad gustativa de los 2/3 anteriores de la lengua. La porción motora somática inerva la musculatura de la mímica facial. La porción motora parasimpática inerva las glándulas salivales y lagrimales. Nervio auditivo o estatoacústico o octavo par craneal, también denominado vestíbulo coclear, es un nervio mixto, principalmente sensorial,
La función principal es transportar los impulsos sensoriales del equilibrio y la audición. Nervio glosofaringeo o noveno par craneal. Glosofaringeo es un nervio mixto. La porción sensorial transporta la sensibilidad gustativa del 1/3 posterior de la lengua. La porción motora somática inerva la musculatura que permite la elevación de la faringe durante la deglución, y la porción motora parasimpática inerva la glándula parótida. Nervio vago neumogástrico o décimo par craneal es un nervio mixto. La función sensorial transporta la sensibilidad de la epiglotis, faringe, así como estímulos que permiten el control de la presión arterial y la función respiratoria. La porción motora somática inerva los músculos de la garganta y cuello, permitiendo la deglución, tos y la fonación. La porción motora parasimpática inerva la musculatura lisa de los órganos digestivos, el miocardio y las glándulas del tubo digestivo. Nervio accesorio o onceavo par craneal. A este par craneal también se lo conoce como nervio espinal. Se trata de uno de los pares craneales puros y activa los músculos trapecio y esternocleidomastoideo, que intervienen en el movimiento de la cabeza y los hombros, de modo que sus señales se hacen notar en la parte de la zona superior del tórax. En concreto, permite que la cabeza quede decantada hacia un lado y que pueda inclinarse hacia atrás. Nervio hipogloso o doceavo par craneal, al igual que el nervio vago y el glosofaringeo, activa músculos de la lengua y participa en la acción de tragar o deglutir. Así pues, trabaja junto con los pares craneanos 9 y 10 para permitir que la deglución sea realizada correctamente, y algo fundamental para el buen estado del organismo. Sistemas ventriculares. Estos sistemas se encuentran conectados entre sí. Entre sus espacios circula líquido cefalorraquídeo. Están conformados por los ventrículos laterales, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo, y los ventrículos laterales están situados a lo largo del hemisferio. Consta de un asta anterior que va al lóbulo frontal y un asta posterior que va al lóbulo occipital. Un asta inferior que va hacia abajo y adentro del lóbulo temporal. Los ventrículos laterales, derecho e izquierdo, se comunican con el tercer ventrículo a través de un orificio interventricular o de Monroe. El tercer ventrículo es una delgada cavidad que se encuentra situada entre los tálamos y está conectada por el cuarto o con el cuarto ventrículo por el agujero cerebral silviano o de Silvio. El cuarto ventrículo
está entre el cerebelo y el tallo o tronco encefálico. De este ventrículo sale el líquido cefalorraquídeo al espacio subaracnoideo a través de dos agujeros o aperturas. El agujero de Lundska y el agujero de Magendie. Líquido cefalorraquídeo. Es un líquido que circula por los espacios huecos del cerebro y de la médula espinal y entre dos de las meninges, la aracnoides y la pía madre. Este líquido está elaborado en un tejido entre los ventrículos del cerebro, que se lo denomina plexo coroideo, y fluye dentro del cerebro y la médula espinal y alrededor de estos para ayudar a amortiguarlos en caso de una lesión y para proporcionar nutrientes. En esta imagen podemos identificar a partir de las flechas cómo circula el líquido cefalorraquídeo en toda la estructura del encéfalo y a posterior en la médula espinal. Funciones del líquido cefalorraquídeo. Sirve de sostén y amortiguador del sistema nervioso central contra los traumatismos. Actúa como reservorio y ayuda en la regulación del contenido. Nutre el sistema nervioso central. Elimina metabolitos del sistema nervioso central. Sirve como guía para que las secreciones pineales alcancen la hipófisis. En esta diapositiva le dejamos disponible la bibliografía utilizada. Muchas gracias.